Un fascinante viaje a través de los tiempos, donde mitos y verdades se entrelazan para revelar la intrigante historia de Lilith, la primera mujer y esposa de Adán. Desde tiempos inmemoriales, la enigmática figura de Lilith ha despertado curiosidad y controversia, resonando en las páginas de la historia y la religión. Pero, ¿revela realmente la narración bíblica su verdadera naturaleza como primera compañera de Adán? Entre leyendas antiguas e interpretaciones modernas, profundizaremos en este enigma, buscando conexiones profundas y respuestas a preguntas que durante mucho tiempo estuvieron en la sombra. A medida que descubres la historia de Lilith, puedes encontrar ecos de tu propia búsqueda de identidad, propósito y reconciliación con las narrativas que dan forma a nuestro mundo. Prepárese para descubrir la verdad detrás del mito y descubrir secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana para siempre. Pero como siempre te pido que revises si ya estás suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán una serie de contenidos que te ayudarán a adquirir conocimientos sobre los personajes bíblicos y acercarte a Dios. Introducción de Lilith. Había una figura enigmática que flotaba en las sombras de la historia. Su nombre resonaba en los pasillos del tiempo, Lilith. Era un personaje rodeado de misterio, envuelto en antiguas leyendas y mitos intrigantes. En la tradición judeocristiana, Lilith se asocia a menudo con la primera esposa de Adán, incluso antes de que Eva apareciera en los jardines del Edén. Su historia es como un enigma por resolver, una historia que se ha extendido por siglos y ha resistido la prueba del tiempo. En relatos antiguos, Lilith es descrita como una mujer de incomparable belleza, pero también de carácter fuerte y decidido. Ella fue creada junto con Adán, hecha del mismo barro, igual en poder y fuerza. Sin embargo, su relación con Adán no fue tan armoniosa como se esperaba. Surgieron desacuerdos, divergencias que los llevaron por caminos diferentes. Mientras Adán anhelaba dominio y sumisión, Lilith buscaba igualdad y autonomía. Ella se negó a inclinarse ante Adán, insistiendo en su propia independencia. Esta divergencia de puntos de vista terminó creando una brecha entre ellos, lanzando a Lilith a un viaje de autodescubrimiento y desafío. Así, Lilith abandonó los jardines paradisíacos, dejando atrás el Edén y su condición de compañera de Adán. Pero su destino estuvo lejos de ser normal. Mientras vagaba por el mundo, se encontró con seres que habitaban en las sombras, los ángeles rebeldes liderados por Lucifer. Al encontrar una afinidad en ellos, Lilith se unió a este grupo de exiliados celestiales, asumiendo una nueva identidad como reina de los demonios. Y así, la historia de Lilith comienza a desarrollarse en un panorama de misterio e intriga, donde el mito se mezcla con la realidad, y la verdad se esconde entre las sombras de lo desconocido. La búsqueda de la verdadera naturaleza de Lilith continúa cautivando la imaginación de la gente, mientras que su legado sigue siendo un enigma que los ojos curiosos de la historia deben desentrañar. La creación de Adán y Lilith. Según las antiguas tradiciones judías, existe un relato fascinante de la creación de Adán y Lilith, que resuena a través de los siglos como un misterio envuelto en leyendas y mitos. Se dice que Dios moldeó a Adán y Lilith a partir de la misma arcilla, dándoles forma y vida con sus propias manos divinas. Nacieron de las profundidades de la tierra, hermanos de origen, iguales en poder y fuerza. Adán, el primer hombre, fue esculpido con asombrosa precisión, y cada detalle de él fue cuidadosamente formado a imagen y semejanza de Dios. Sus ojos brillaron con curiosidad, su boca se abrió para pronunciar sus primeras palabras y su corazón latía con la energía de la vida recién creada. Al lado de Adán estaba Lilith, una figura de imponente belleza y presencia magnética. Sus rasgos eran tan llamativos como los de Adán y su determinación era evidente en cada movimiento que hacía. Juntos, surgieron de las manos del Creador, listos para explorar el mundo que se extendía ante ellos. Al principio, Adán y Lilith compartían una conexión profunda, un vínculo que trascendía las palabras y los gestos. Caminaron juntos por los jardines del Edén, maravillándose de la belleza de la creación que los rodeaba. No había distancia entre ellos, solo una unión perfecta de espíritus afines. Sin embargo, con el paso del tiempo,
Aparecieron grietas en esta armonía inicial. Comenzaron a surgir diferencias de opinión y visiones del mundo entre Adán y Lilith, creando una tensión palpable entre ellos. Mientras Adán buscaba dominio y autoridad sobre Lilith, ella resistió defendiendo su propia libertad y autonomía. Este desacuerdo fundamental acabó provocando una separación entre ellos, dividiendo sus caminos y lanzando a Lilith a un solitario viaje de autodescubrimiento. Así, la historia de Lilith comienza a desarrollarse en una serie de desafíos y aventuras, mientras busca su propio destino en un mundo lleno de misterios y posibilidades. El desacuerdo en el paraíso. En el paraíso, donde reinaba la serenidad entre los exuberantes jardines verdes y el infinito cielo azul, comenzó a surgir un desacuerdo entre Adán y Lilith. Se podían escuchar susurros de discordia resonando a través de las frondosas copas de los árboles, mientras las criaturas del Edén observaban con creciente curiosidad. Adán, el primer hombre, sintió el peso de su responsabilidad como elegido de Dios para gobernar a todas las criaturas de la tierra. Creía firmemente en su autoridad sobre Lilith, creyendo que era su derecho como líder de la creación. Tenía los hombros alzados con un aire de superioridad y su mirada irradiaba confianza en su posición dominante. Por otro lado, Lilith, con su determinación inquebrantable y su espíritu indomable, se negó a inclinarse ante Adán. No veía ninguna razón para aceptar una posición de sumisión, ya que creía fervientemente en su igualdad. Sus ojos ellos hablaron con fuego interior, y su voz resonaba con la fuerza de la convicción. Esta creciente tensión entre Adán y Lilith creó una atmósfera de malestar en el paraíso, donde una vez reinaron la paz y la armonía. Las discusiones se hicieron más frecuentes, más acaloradas y la brecha entre ellas parecía cada vez más amplia. Mientras Adán insistía en su superioridad como líder y gobernante, Lilith resistió ferozmente, defendiendo su propia dignidad y libertad. Esta batalla de voluntades amenazó con romper el frágil tejido que unía sus destinos en el Edén, proyectando una sombra sobre el otrora inquebrantable paraíso. Y así, el desacuerdo en el paraíso entre Adán y Lilith se intensificó, alimentado por sus puntos de vista opuestos sobre lo que significaban liderazgo e igualdad. Se estaba gestando una tormenta en los tranquilos horizontes del Edén, mientras su destino se desarrollaba en medio de discordia e incertidumbre. Lilith huye del Edén. La decisión de Lilith resonó como un trueno silencioso en los tranquilos pasillos del Edén. Incapaz de encontrar una solución a sus diferencias con Adán, tomó una decisión que sacudiría los cimientos del paraíso, dejar atrás todo lo que conocía y adentrarse en lo desconocido. Con pasos firmes, se alejó de los exuberantes jardines, donde las flores bailaban con la suave brisa y los arroyos murmuraban antiguos secretos. Su corazón estaba pesado por la tristeza de partir, pero su determinación permaneció inquebrantable. Mientras Lilith se alejaba del Edén, un aura de misterio la rodeaba, como si el universo mismo fuera consciente de la importancia de la decisión que había tomaría. Sus ojos, brillando con la luz interior de la determinación, miraban hacia adelante, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Adán observó en silencio cómo Lilith se alejaba, con una mezcla de emociones cruzando su rostro. Se preguntó si algún día volvería a encontrar la armonía que alguna vez tuvo compartido con ella, o si la ruptura entre ellos sería para siempre. Mientras tanto, Lilith avanzó hacia lo desconocido, guiada únicamente por su coraje y convicción. Sabía que el camino que tenía por delante sería arduo y lleno de desafíos, pero estaba decidida a seguir adelante, a buscar su propia verdad y su propio destino. Y así, la enigmática figura de Lilith desapareció de la vista, dejando atrás el Edén y todo lo que representaba. Su partida marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo viaje, un viaje de autodescubrimiento y redención, donde enfrentaría sus miedos más profundos y encuentra su verdadera esencia. Encuentro con los ángeles rebeldes. En el instante en que Lilith dejó atrás las puertas del Edén, un aura de misterio la rodeó. Caminó por los bosques sombríos y los campos abiertos. Su corazón latía con fuerza por la incertidumbre de lo desconocido que se extendía ante ella. Fue entonces cuando, en medio de las densas sombras de la noche,
Se cruzó en el camino de una figura imponente y seductora, Lucifer, el ángel caído, líder de los rebeldes en el cielo. Los ojos de Lucifer, brillando con una luz prohibida, se encontraron con los de Lilith, y algo dentro de ella resonó con una profunda comprensión. Vio en él un espíritu afín, alguien que, como ella, desafió las corrientes del orden divino en busca de libertad y autonomía. Sin intercambiar una palabra, Lilith se unió a los ángeles rebeldes y aceptó su destino junto a aquellos que habían desafiado a los cielos. Ella asumió una nueva identidad como reina de los demonios, una figura de poder y autoridad en las profundidades del abismo. En los dominios oscuros donde los ángeles caídos establecieron su hogar, Lilith encontró un nuevo hogar y una nueva familia. Bajo el liderazgo de Lucifer, ella surgió como una fuerza a tener en cuenta, gobernando legiones de seres oscuros con mano firme y valiente. Sin embargo, a pesar de su nueva posición de poder, Lilith nunca olvidó sus orígenes en el Edén. En su corazón, llevaba el recuerdo de los días de gloria y libertad que una vez conoció. Y aunque estaba sumida en la oscuridad, una luz de esperanza brillaba en su interior, alimentando su determinación de encontrar su propio camino en este mundo de sombras y secretos. La maldición de Lilith. La maldición de Lilith era como un pesado velo arrojado sobre su existencia. Cuando Dios maldijo a Lilith por su desobediencia, no solo la condenó a una vida de separación y oscuridad, sino que también le infligió un castigo terrible, la pérdida de sus hijos. Esta maldición pesaba sobre Lilith como una sombra constante, provocándole un dolor que penetraba hasta lo más profundo de su alma. Como madre, anhelaba sentir el calor y la alegría de sus hijos a su alrededor, pero la maldición los alejó de ella como un viento helado que corta la piel. Cada vez que Lilith daba a luz, la maldición se manifestaba implacablemente. Sus hijos, cuando nacieron, le fueron arrebatados como si fueran sombras fugaces. Esta separación fue como una herida abierta en su corazón, una herida que nunca cura, porque cada vez que miraba el rostro de su hijo veía reflejado en él el recuerdo de su propia desobediencia y caída. Incluso entre las legiones rebeldes, la maldición de Lilith era conocida y temida. Porque no había poder que pudiera romper el vínculo entre una madre y su hijo, y este dolor era el más profundo de todos los dolores que Lilith conocía. Pero a pesar de su angustia, nunca renunció a su deseo de libertad y poder. La maldición que Dios lanza acerca de ella solo alimentó su deseo de venganza y su determinación de desafiar al Creador hasta el fin de los tiempos. El destino de Lilith. Por su rebelión, Lilith provocó la ira de Dios y fue maldecida a vagar por el mundo como una entidad oscura y perturbadora. Su maldición era ser una presencia constante en los momentos de mayor vulnerabilidad de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Así, Lilith pasó a ser conocida como una figura siniestra que acechaba los hogares por las noches, buscando causar miedo y angustia. Se alimentaba del dolor de las madres y de la fragilidad de los bebés, proyectando su sombra sobre ellos y susurrándoles maldiciones al oído. En las noches oscuras, cuando las familias descansaban, Lilith se acercaba sigilosamente, envuelta en sus alas negras como la noche. Lanzó miradas amenazadoras y susurró palabras de desesperación, llenando los corazones de las madres de miedo y angustia. Las mujeres embarazadas temían las pesadillas que Lilith traía consigo, mientras que los recién nacidos lloraban desconsoladamente ante la presencia de su aura maligna. Su presencia fue un recordatorio constante de las consecuencias de la rebelión y el distanciamiento de Dios. Aún así, Lilith no estaba completamente satisfecha con su maldición. Anhelaba más poder y más influencia sobre el mundo mortal. Por lo tanto, continuó vagando en las sombras, buscando formas de aumentar su influencia y sembrar más caos y desorden. Pero a pesar de su maldición, Lilith no estaba completamente privada de esperanza. Aún conservaba en su corazón la llama de la rebelión y el deseo de encontrar su lugar en el mundo. Y así, su historia continuó desarrollándose, una saga de luces y sombras, de amor y odio, que resonó a través de los siglos. La descendencia de Lilith. Después de dejar a Adán, Lilith se encontró en un mundo desconocido, lejos de los jardines del Edén,
sintiéndose rechazada y desafiada, buscó refugio entre los demonios, criaturas de las tinieblas que aceptaron su rebelión y la acogieron. Entre ellos, Lilith encontró consuelo pero también peligro. Con el paso del tiempo, Lilith dio a luz a muchos hijos, criaturas que llevaban consigo su esencia rebelde y su deseo de libertad. Estos niños no eran como los humanos que habitaban el Edén, eran diferentes, emanaban un aura oscura y malvada. A medida que crecieron, los hijos de Lilith se convirtieron en espíritus malignos, que habitaban lugares oscuros y se alimentaban del miedo y la angustia de los mortales. Vagaban por la noche, susurrando tentaciones y siembra desorden donde quiera que fueran. Estos espíritus malignos llegaron a ser conocidos como los hijos de Lilith, criaturas de la oscuridad que causaban terror y desesperación donde quiera que iban. Eran un oscuro recordatorio del pasado de Lilith y de su elección de seguir su propio camino, lejos de la luz de Dios. Y así, la descendencia de Lilith se extendió por todo el mundo, dejando un rastro de caos y destrucción a su paso. Su historia se convirtió en leyenda, una advertencia sobre las consecuencias de la rebelión y la separación de lo divino. Pero incluso en las sombras, Lilith y sus hijos dejaron su huella en la historia, recordándonos la complejidad del mundo y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. La leyenda de Lilith como madre de los demonios. En la tradición judía, una sombra siniestra rodea la figura de Lilith, como si estuviera envuelta en un velo de misterio y oscuridad. Se dice que, tras su salida del Edén y su alianza con los ángeles caídos, Lilith se convirtió en madre de demonios, dando a luz a un linaje de criaturas malignas que perseguiría las pesadillas de la humanidad. Los cuentos antiguos afirman que Lilith mantuvo relaciones prohibidas con los propios demonios, generando una prole de horrores que vagaban por el abismo del infierno. Estas criaturas, nacidas de la unión entre Lilith y los espíritus oscuros, se convirtieron en presagios del caos y la destrucción, sembrando el terror y la desesperación donde quiera que iban. La leyenda de Lilith como madre de los demonios resuena a través de los siglos, alimentando los miedos más profundos de la humanidad a lo desconocido y lo sobrenatural. Su nombre se susurra en historias de terror y sus hazañas se cantan en canciones oscuras, mientras la gente se pregunta sobre el verdadero alcance de su poder maligno. Sin embargo, a pesar de su siniestra reputación, hay quienes ven en Lilith no solo la encarnación del mal, sino también un símbolo de resistencia e independencia. Su historia, envuelta en sombras y secretos, continúa intrigando y fascinando, desafiando las nociones convencionales del bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y así, la leyenda de Lilith como madre de los demonios persiste como un sombrío recordatorio de la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas de lo desconocido. Sigue siendo una figura enigmática y misteriosa, cuyo verdadero legado aún espera ser revelado en las páginas del tiempo. La reconciliación de Lilith y Eva. La reconciliación entre Lilith y Eva es un capítulo fascinante y a menudo pasado por alto en la narrativa bíblica. A pesar de sus orígenes y destinos divergentes, algunas tradiciones sugieren que estas dos figuras icónicas finalmente encontraron puntos en común, reconociendo la importancia de sus viajes en la historia de la humanidad. Con el paso de los siglos, las historias de Lilith y Eva se entrelazaron en leyendas y mitos, creando una compleja red de significado y simbolismo. Mientras que Eva era vista como la madre de la humanidad, nacida de la costilla de Adán para ser su compañera y ayuda, Lilith era retratada como una figura demoníaca, asociada con la rebelión y el pecado. Sin embargo, a medida que se desarrollaron las tradiciones y surgieron nuevas interpretaciones, también surgieron atisbos de una posible reconciliación entre estas dos figuras contrastantes. Algunos textos antiguos sugieren encuentros secretos entre Lilith y Eva, donde las dos mujeres compartir historias y experiencias, encontrando compasión y comprensión mutua. Estas reuniones clandestinas eran como pequeñas luces de esperanza en un mundo dominado por la oscuridad y la división. En ellos, Lilith y Eva descubierto quienes, a pesar de sus diferencias, compartieron una humanidad común, marcada por la lucha, el dolor y la búsqueda de la redención. A medida que se desarrollan sus historias entrelazar, Lilith y Eva comenzaron a verse no solo como símbolos de pecado o santidad,
sino como seres complejos y multifacéticos, cada uno luchando con sus propios demonios internos. Y en este reconocimiento mutuo encontraron una forma de perdón y de reconciliación. Esta reconciliación no borró las diferencias entre ellos ni eliminó las cicatrices del pasado. Pero les permitió a Lilith y Eva imaginar una nueva forma de relacionarse, basada en la empatía, la comprensión y el respeto mutuo. Y juntos se convirtieron en símbolos no solo de redención personal, sino también de esperanza para toda la humanidad. La búsqueda de la verdadera identidad de Lilith. La búsqueda de la verdadera identidad de Lilith es un misterio que ha intrigado a eruditos y teólogos durante siglos. Entre las páginas antiguas de textos sagrados y relatos legendarios, surgen interrogantes sobre su origen y su papel en la historia de la humanidad. Algunos creen firmemente que Lilith fue en realidad la primera esposa de Adán, una figura igual a él en poder y fuerza, que se negó a someterse a su autoridad, por tanto, fue desterrada del Edén. Esta interpretación arroja nueva luz sobre la narrativa tradicional del Génesis, desafiando las concepciones convencionales sobre la creación y el papel de la mujer en la sociedad. Sin embargo, otros caminan Lilith como figura mitológica, símbolo de rebelión e independencia que personifica los deseos y anhelos reprimidos de la humanidad. Argumentan que su historia es una poderosa metáfora de las luchas por la igualdad de género y la libertad individual que aún resuenan hoy. Mientras los eruditos continúan buscando respuestas en registros antiguos, la enigmática figura de Lilith permanece envuelta en misterio y especulación. Tu verdadera identidad escapa a definiciones simples, desafiando nuestras nociones preconcebidas e invitándonos a explorar los rincones más oscuros de nuestra propia existencia. Y así, la búsqueda de la verdadera identidad de Lilith continúa, alimentando el fuego de la curiosidad y la imaginación mientras intentamos descubrir los secretos que rodean a esta intrigante figura. ¿Quién era ella realmente? ¿Cuál fue tu propósito? Estas son preguntas que resuenan a través de los siglos, esperando ser respondidas por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar los misterios del pasado. La visión cristiana de Lilith. En la tradición cristiana, la figura de Lilith permanece envuelta en misterio y controversia. Aunque no hay ninguna mención explícita de ella en la Biblia, su nombre y su historia se transmitieron de generación en generación, influyendo en diferentes interpretaciones y creencias. Para muchos cristianos, Lilith es considerada más un mito que un personaje histórico, un personaje surgido de antiguas tradiciones y leyendas populares. Su ausencia en los textos sagrados de la Biblia ha llevado a algunos a cuestionar su existencia e importancia dentro de la fe cristiana. Sin embargo, a pesar de su falta de mención directa en la Biblia, el mito de Lilith ha seguido fascinando a los fieles a lo largo de los siglos. Su historia fue adaptada y reinterpretada por diferentes corrientes del cristianismo, reflejando las inquietudes y creencias de cada época. Algunos cristianos vieron en Lilith un símbolo del pecado original y de la caída de la humanidad, un recordatorio de los peligros de la rebelión y la desobediencia a Dios. Otros la vieron como una advertencia sobre los peligros de la tentación y la lujuria, una figura que personificaba el mal y la seducción. A pesar de las divergencias, la figura de Lilith siguió desempeñando un papel importante en el imaginario cristiano, suscitando debates y reflexiones sobre cuestiones fundamentales de fe y moral. Su historia es un poderoso recordatorio de los misterios y desafíos de la vida espiritual, invitando a los fieles a explorar las profundidades de la fe y la tradición cristiana. El mito de Lilith en la tradición judía. En la tradición judía, Lilith surgió como una figura enigmática y aterradora, envuelta en misterio y peligro. Ella no era solo una mujer que desafiaba el orden divino, sino más bien una criatura demoníaca asociada con la oscuridad de la noche y la seducción del mal. En escritos antiguos, Lilith es descrita como una presencia siniestra que acecha en las sombras, buscando seducir y engañar a los incautos. Su belleza era fascinante, pero detrás de ella se escondía una naturaleza peligrosa y depredadora. Se dice que Lilith se alimentaba del deseo humano, aprovechándose de las debilidades y pasiones humanas para satisfacer sus propios deseos perversos.
Era una maestra en el arte de la seducción y utilizaba su belleza y encanto para atraer a sus víctimas a la oscuridad. Su presencia fue una advertencia a los hombres sobre los peligros de la lujuria y la tentación, un recordatorio constante de la fragilidad de la naturaleza humana. Muchos temían cruzarse en su camino de noche, temiendo caer bajo su hechizo y perder el alma para siempre. Además, Lilith también fue asociada con la maternidad y la fertilidad, pero de forma distorsionada y amenazante. Se decía que secuestraba a niños recién nacidos y los reemplazaba con sus propios hijos demoníacos, alimentándolos con la sangre de la inocencia. Su presencia fue una fuente de terror y fascinación para quienes escucharon su historia, un sombrío recordatorio de los peligros que acechaban en las profundidades de la noche. E incluso a medida que pasaron los siglos, la figura de Lilith continuó rondando los sueños y despertando miedo en los corazones de quienes escucharon su historia. El legado de Lilith. El legado de Lilith trasciende los confines del tiempo y el espacio, dejando su huella indeleble en la historia de la humanidad. Independientemente de su verdadera naturaleza histórica, su figura sigue fascinando e intrigando, resonando a través de los siglos como un enigma por descifrar. En los corazones y las mentes de las personas, Lilith sigue siendo un personaje complejo y multifacético cuyo legado es a la vez inspirador e inquietante. Su coraje para desafiar las normas establecidas y buscar su propia verdad resuena en aquellos que se sienten obligados a seguir su propio camino, incluso si eso significa enfrentar lo desconocido. En el mundo del arte y la literatura, el nombre de Lilith se evoca en historias oscuras y poesía melancólica, y su siniestra presencia impregna los sueños más profundos y las pesadillas más inquietantes. Se ha convertido en un símbolo de rebelión e independencia, una musa para quienes buscan desafiar las convenciones sociales y culturales. Además, Lilith sigue desempeñando un papel importante en la conciencia humana, provocando acalorados debates sobre temas como el poder femenino, la sexualidad y la libertad individual. Su historia es un vívido recordatorio de que el pasado nunca está realmente muerto, sino que vive y respira en nuestra vida diaria, moldeando quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Y así, el legado de Lilith sigue vivo en cada uno de nosotros, inspirándonos a buscar nuestra propia verdad y aceptar nuestra propia singularidad. Nos recuerda que a pesar de las adversidades y obstáculos que podamos enfrentar, siempre hay una luz al final del túnel, la esperanza de un futuro mejor y más brillante. Y es con este mensaje de coraje y determinación que el legado de Lilith continúa resonando en la cultura y la conciencia humana, alimentando el fuego de la imaginación y la creatividad para las generaciones venideras. Gracias por ver hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo el próximo contenido. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.